Hola, ¿qué tal, comunidad de Filosofía y Humor? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana, o 2 semanas ya, porque creo que hace 2 semanas que no hemos logrado subir un podcast. Primero las disculpas, porque con la cuarentena cuesta un poco más, aunque claro, no son excusas, pero algo de excusa servirá. Es como paradójica la situación. Hola, soy Camilo, por si acaso. Sí, te iba a presentar. Pero es paradójico porque yo creo que a todos les pasa. El hecho de tener más tiempo o estar más en la casa, el computador, no necesariamente significa poder hacer todas las cosas que uno quiere. Uno está sujeto también a hacer las cosas de la casa, porque si uno está fuera de la casa, uno llega y dice, bueno, ya, para el otro día, o cosas por el estilo, pero si uno está en la casa todo el día, de alguna manera tiene que, ya, ahora sí que tengo que hacerlo. Claro, y por ejemplo, a los que estamos haciendo posgrado, todo eso, vamos a estudiar a la universidad, siendo que no hay una obligación así radical de ir, y es porque uno se concentra más, porque tiene menos cosas que hacer, pero cuando uno está en la casa, todo es entretenido, pues sacar la mugre de la cocina es entretenido, o sea, es entretenido, pero al final uno se pone muchas excusas cuando Sí, tenía pues en un contexto de ese tipo. Pero bueno, vamos al caso, y este es el podcast que mencionábamos en el video, que gracias a la magia de la edición, es el video que acabamos de grabar. Y para el video, este es el podcast que acabamos de grabar también. Claro, o sea que, vamos a poner así, en contexto, probablemente usted está en esta opción. Usted puede ser una persona que estaba viendo nuestro canal en YouTube, vio que subimos un video acerca de Sócrates y el efecto Dunning-Kruger, y el video dice, si usted quiere profundizar en esto, vaya al podcast. Entonces usted tiene ese camino. Este es el podcast, básicamente. Si usted no ha visto el video y es uno de nuestros seguidores de podcast, que es mi público favorito, es decir, de todo el grupo de Filosofía y Humor, de toda la comunidad, sepa que en estos momentos hay un video en YouTube, nuestro segundo video en el canal, donde analizamos las frases solo sé que nada sé, o no sé nada, dependiendo la traducción que usted quiera, de Sócrates, y cómo se relaciona esta con el efecto Dunning-Kruger, que es lo que vamos a analizar un poco más, de tenerlo dentro de este nuevo podcast. Usted dirá, si escucho este podcast, ¿el video me es innecesario? La respuesta es no, porque hicimos el video de un modo tal de que fuera sintético, entretenido, hay muchas referencias a los Simpsons, cosas así, y este es como complementario por el sentido de profundización, pero yo le recomiendo también que vea el video. En cambio, si usted vio el video, este no sería el caso de ustedes, pero si usted vio el video y no quiere profundizar porque se quedó con lo que está en el podcast, en ese video en YouTube en 10 minutos, perfecto, no estaría escuchando esto. Claro, pero igual hay que ser consciente que nosotros nunca vamos a decir que un contenido nuestro es innecesario, porque podría ser de ayuda para las visualizaciones y para que YouTube nos comparta y cosas por el estilo. Claro. Así que independientemente de que usted crea que es o no necesario, vaya a verlo igual, lo puede dejar en silencio y ponerse a ver otra cosa. Claro, no, nunca, en ningún caso nosotros dijimos que el contenido de YouTube es innecesario. De hecho, yo encuentro que son... No, yo estaba diciendo que nunca lo vamos a decir. Claro, pero es diferente, y eso yo se le había comentado a usted en un podcast anterior, y hay dos cosas. Primero, nosotros queremos hacer un contenido distinto para YouTube porque muchas personas nos escriben diciendo ¿por qué no subimos los podcasts a YouTube? Y voy a transparentar que un asunto que nosotros con la Cali hemos meditado profundamente, que es que si nosotros subimos el mismo contenido a YouTube, muchas personas que nos escuchan, por ejemplo como usted ahora en Spotify o cualquier cuenta para escuchar podcast, van a escucharnos en YouTube y luego no nos van a escuchar en el podcast, que eso implicará obviamente que nuestra reproducción en el podcast baje. Entonces nosotros, después de meditarlo, dijimos vamos a crear contenidos complementarios unos y otros. En YouTube vamos a hacer unos temas más sintéticos, con más imágenes, divertidos así, con monos, con cosas, con memes. Y en sí, podcast, como para los niños chicos. No tanto, pero divertido, como nos gusta hacer las cosas nosotros. Y en cambio en el podcast, que es esta ocasión, lo que vamos a hacer es volver sobre esos temas, pero profundizar lo que no pudimos decir en el video. Básicamente filosofar realmente, no esa cosa sintética que muchas veces la gente pide en YouTube. Claro, pero filosofar acotado a ciertos tiempos para que no se extienda hasta la eternidad, claro. Ad infinitum. Yo no escucho los podcasts muy largos. O sea, Ad infinitum y más allá. Yo creo que un podcast, bueno, cada uno dueño de su podcast, pero 1 hora de podcast es como... A mí me gustan, pero... Ya nos estamos desviando de nuevo, pero a mí me gustan los podcasts largos, pero ahora que uno está en la casa,
O sea, antes de los podcasts uno los escuchaba camino a la universidad, camino, no sé, al supermercado, y uno podía poner pausa, etcétera. Pero ahora cuando uno está en la casa todo el rato, yo no escucho mucho nada en general. O sea, no me pongo a escuchar podcast y si no escucho algo de música en YouTube y luego hago lo mío nomás. Bueno, las estadísticas de Spotify han dicho que Han aumentado, ¿no? es que hay géneros y géneros, porque generalmente el género de podcast, si bien ha aumentado, porque ya un aumento, se ha estancado un poco porque la mayor parte de la gente, como tú decías, escuchaba esto camino al trabajo, camino al colegio, camino a la universidad. De hecho, recuerdo que la primera gente que nos mandaba mensajes nos decía: súbale el volumen al podcast que no escucho en la micro. No sé si eso se ha solucionado, pero el punto es que cambian las dinámicas, cambian las cosas. Pero ya entremos directamente al tema. En el minuto 6. En el minuto 6, el tema que nos convoca, que es el solo sé que nada sé de Sócrates y el efecto Dunning-Kruger. Y claro, como ustedes sabrán si vieron el video en YouTube, el efecto Dunning-Kruger es, en el fondo, la conclusión a la que llegaron unos psicólogos acerca de algo que le tiende a suceder a las personas en general cuando no conocen mucho de un tema. Y antes de avanzar un poco acerca de qué es en concreto, creo que es importante decir que esto no es el efecto de este, o el producto de este efecto, no es a propósito, no es porque las personas sean egocéntricas, ni porque tengan mucho ego, ni fanfarronas, etc. Sino que las personas tienden a creer, y me incluyo en muchos aspectos de la vida, porque el efecto Dunning-Kruger se puede aplicar de hecho, a muchas cosas. Todos podemos tener en un aspecto. Claro. Las personas realmente creen que saben más de lo que saben. Y no es por ego, sino porque no saben o es en contraposición en el fondo al desconocimiento de la magnitud real de conocimiento que hay que tener en un cierto tema. Eso yo creo que todos lo hemos vivido por lo menos en algún momento de la vida, de que uno sabe relativamente sobre un tema, no tanto, pero sabe sobre algo y está discutiendo con alguien y dice: pero si esto es muy fácil o esto es muy simple, no sé qué, y uno sabe que no es muy simple. Uno quizá no sabe todo, pero se da cuenta que no es tan simple como la otra persona puede expresarlo, y uno por lo menos se enoja ante la falta de humildad intelectual que podría haber la otra persona respecto a cualquier claro, tema. Pero de nuevo, no es por falta de humildad. Esto es lo que decían Dunning y Kruger, que son dos personas distintas. No es por falta de humildad necesariamente, sino porque desconocen cuán difícil es. Entonces, más que falta de humildad, podría ser carencia de reconocimiento de la ignorancia propia, en el fondo, ¿no? Y una vez que las personas se dan cuenta de esta ignorancia o de el nivel de conocimiento que los separa a ellos y una persona que ha estudiado el tema es enorme, ahí caen en cuenta de que hoy realmente no sabía nada. Eso yo encuentro que es muy propio del colegio. El colegio uno tiene una especie de revisión superficial de los temas. A mí me pasaba eso, no sé, una cosa personal. Yo soy un gran fanático de la literatura romántica, ¿sí? Mediados del siglo XIX, todo lo que sería en España Becker, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me gustó, yo creo que he leído muchísimo eso, hacía muchos trabajos de esos, carpetas. Y en un momento yo creo que me sentí una persona relativamente competente así en la literatura romántica. En la actualidad, que soy más viejo y leo más literatura, me doy cuenta que no sé, no tengo idea de nada. Sí, realmente, y eso yo creo que lo puedo aplicar para todas las cosas. Estoy pensando Tales de Mileto, el primer filósofo, del que hay millones de manuales y todos dicen relativamente lo mismo, y uno le enseña en clase. Yo como profe de filosofía lo enseñaba en clase, y me dice: ya, creo que manejo todo lo que se puede manejar de Tales de Mileto, pero yo me sorprendí a mí mismo en algunas reflexiones sobre Tales de Mileto acerca del raciocinio, del movimiento racional, pero y todo eso en Tales de Mileto, y uno dice: oye, pensé que sabía esto, y te das cuenta que en verdad era simplemente como un iceberg, ¿cómo se dice? La punta del iceberg. La punta del iceberg, y si eso es para Tales de Mileto, te encargo para todos los otros filósofos o pensadores o temas que quedan. Claro, mucha gente, y esto me recuerda a mucha gente que nos escribe por Filosofía y Humor denunciando nuestro reduccionismo muchas veces en la página, y nosotros somos, créanos, sabemos que estamos reduciendo mucho el pensamiento de alguien o de algo que ellos piensan, etc.
somos muy conscientes y de hecho yo creo que ahí los dos somos muy temerosos de que por un lado, claro, queremos hacerle justicia a la generalidad del personaje, pero de alguna manera también estamos en esta página que trata como de hacer más amigable el conocimiento filosófico, etc. Pero la realidad es que cada filósofo es un mundo gigante, y en una página que se dedica más o menos a difundir la filosofía para gente que pueda acercarse a ella y gente que ya también conoce, etcétera, que sea un lugar ameno para todos, un lugar común también. Es muy difícil y al mismo tiempo, claro, es un incentivo para que ustedes se involucren también y se animen a conocer más a ciertos filósofos con quienes, no sé, a ustedes les ha parecido más atractivo, etcétera. Pero cada filósofo es un mundo, y filósofos que uno puede decir quizás tienen menos obras, etcétera, siguen siendo un mundo. Pasa, bueno, como tú comentabas, esto es como estar sobre una cuerda floja donde te puedes caer por dos lados. Y obviamente cuando nosotros hacemos simplificaciones, no sé si la palabra reduccionismo, simplificación, claro, porque uno tiene que decir, estamos en Instagram, la gente tiene 10 segundos, 30 segundos para expresar una idea, y cómo expresamos aquí a Hegel o a Kant o a Aristóteles. Bueno, vamos a seguir con la clásica frase de manual de esto es esto. La gente después se queja y yo le digo, bueno, es que lo que pasa es que si no lo hacemos así, para complacer a una persona, dejamos de cierto modo deseducado o con una falta de educación o problema educacional a otras 2000 personas. Entonces es más o menos para esa exigencia. Entonces no es que caigamos nosotros en el síndrome de Dunning-Kruger, no es como digamos, miren, ya tenemos esta frase explica el autor. Entonces. Claro, y con esto se acaba el autor y con esto nosotros sabemos. No, al contrario, yo creo que nosotros sabemos realmente, o sea, no es realmente un saber, pero tenemos demasiada conciencia y lo hacemos con mucha humildad de que nuestra labor filosófica es de exponer ideas, de hacerlas relativamente macro, pedagógicamente, y que si ustedes quieren discutir, vamos a los comentarios, ahí siempre sean buenas discusiones, podemos discutirlas después en nuestros podcasts. De hecho, esa es la gracia de nuestros podcasts, que al final de cuentas nos demuestran que no podemos ser conclusivos en ningún tema, ni siquiera a partir de una frase, porque es todo un mundo detrás. Pero volvamos a por qué unimos este tema con Sócrates. Y claro, Sócrates, aquel personaje que Nietzsche detestaba tanto, no sé por qué me acordé de eso y tuve la necesidad de decirlo, lo siento. Él afirmaba, yo creo, conocimiento general, aunque no sale la cita textual en ningún diálogo de Platón, él afirmaba básicamente que él sabía que no sabía nada. Claro, o sea, cuando uno se remite pedagógicamente a dónde está el solo sé que nada sé, probablemente nos vamos a remitir a la apología de Sócrates. Por lo menos yo sabía que mi ramo de filosofía en el colegio no podía competir con los 10 libros de literatura y mucho más libros que tenían que los niños, pero decía, si algo me tienen que leer para este ramo era la apología de Sócrates, que yo creo que mínimo minimorum de textos filosóficos, platónicos, lo que sea, hay que hacer. O sea, me leía la apología de Sócrates. Y ahí se encontraba por lo menos en 2 pasajes a lo largo del texto la idea de que parece ser que Sócrates sabía que no sabía nada o algo así, jugaba un poco en esto, pero nunca estaba textualmente. Sí, yo el primer libro también que leí de filosofía fue la apología de Sócrates, y claro, en el fondo ahí Sócrates haciendo su apología, valga la redundancia. Una apología, una defensa. Claro, su defensa ante el juzgado y la corte ateniense. Spoiler, lo condenan a muerte. Claro, y esta es la historia que todos, ya, supongamos que no todos la sabemos, no tenemos por qué todos saberlo, pero Sócrates se acusó de corromper la juventud porque era bastante crítico, tenía su método de la mayéutica, que ponía en aprieto a los intelectuales. Eso desembocó en un problema menos de ciudad, que es que se socavan los fundamentos políticos, sociales, legislativos de la polis. Eso no es conveniente para la Atenas de los tiempos de Sócrates, y deciden juzgar falsamente a Sócrates por el tema. Levantan cargos como impiedad, es decir, que con su filosofía se estaba oponiendo a la religión, y obviamente, como les dije, la corrupción de los jóvenes. Y Sócrates se defiende obviamente magistralmente, en gran parte porque la defensa escrita por su discípulo Platón en una obra de teatro donde tiene que ganar Sócrates, pero finalmente igual es condenado a muerte.
Claro, y en el fondo Sócrates era un personaje, yo no siento mucha simpatía por el personaje Sócrates, al filósofo, bueno, hay distintas cosas que uno puede decir, se le atribuyen a Platón, se le atribuyen a Sócrates, etc. Pero en el mundo de la filosofía hay más o menos un consenso donde el método de la mayéutica se le atribuye efectivamente a Sócrates y no a Platón, o que Platón se lo atribuyó a Sócrates. Y mi punto es que, claro, para Sócrates era súper fácil, y es un poco lo que hablábamos en el video, que para él empezaba a cuestionar a las personas y les hacía tantas preguntas que al final los acorralaba y las personas tenían que admitir que no sabían nada. Porque parece que en este proceso que ve Sócrates, como para unirlo con la idea, la gente, todos nosotros, los atenienses en los tiempos de Sócrates, nosotros en el año 2020, no quiero decir porque llevamos un público muy internacional, pero creemos saber cosas. Yo estoy pensando en la cosa más mínima, más estúpida en este momento. Es un buen perro. Estoy pensando en una de las perritas de la Cali, puede decir la Puga, que es una de las perritas de la Cali, es una buena perrita. Y cualquier persona, por así decirlo, podría asumir que sabe lo que es ser una buena perrita, pero uno podría llegar como Sócrates y decirle, ya, pero ¿qué es ser buena perrita? Y uno empezaría a decir, bueno, ser buena perrita, esta característica, esto, y Sócrates podría decir, pero ¿por qué sos bueno? ¿No sería más bueno que el perro hiciera esta otra cosa? Y me dice, sí, sabes que sí, oye, si tu perro en verdad hace esto. Entonces, al final uno se da cuenta que la primera definición que uno manejaba de ser un buen perro, perdónenme el ejemplo más perruno que acabo de dar, parece incompleta. Vamos encontrando que tiene falencia y al final uno se da cuenta que no sabe bien qué es un buen perro, que es una frase que uno utiliza todos los días y al final no tiene idea qué es. Y si eso pasa con el hecho de ser un buen perro, Sócrates dice es el problema de la virtud, el problema de la justicia, etc. Y uno puede hacer ese ejercicio en redes sociales, con sus amigos, con su familia. Voy a usar la palabra más manoseada en el último tiempo, deconstruirse, que está en todas partes en redes sociales. Y parece que toda la gente usa deconstruirse como si fuera a usar la palabra pan, así como si fuera a usar la palabra ir al supermercado, una expresión así. Pero prueben con decirle qué es deconstruirse. Y probablemente va a dar una idea, no estamos diciendo que la gente simplemente la use por usarla, va a dar una idea de lo que es deconstruirse y parece que se va a enredar y si uno le empieza a cuestionar más, vamos a llegar a lo evidente, es evidente por todos nosotros que la gente no sabe lo que es deconstruirse. De hecho, no sé si Derrida sabía lo que era deconstruirse tampoco. Y así con lo mismo, ser un buen ciudadano, ser justo, la gente, esto no es por criticar, pero decir, queremos una vida digna. Yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos una vida digna, pero vamos ahí a pensar lo que es la dignidad y vamos a encontrarnos con un montón de visiones totalmente dispares y parece que no tenemos tanta idea de lo que sería entonces esa dignidad. Eso es un poco lo que sería, o como unimos el efecto Dunning-Kruger con la historia de Sócrates, que al final de cuentas nosotros creemos que sabemos, pero entre más profundizamos sobre un tema nos vamos dando cuenta que es menos lo que sabemos. Claro, y esto en cosas teóricas o de filosofía, etc., quizás es más difícil verlo concretamente porque hay muchas lecturas de ciertas frases o de ciertos párrafos, etcétera, que son muy cuestionadas y son muy discutidas en la actualidad por muchos académicos. Pero en el ámbito de la ciencia o en el ámbito de la vida cotidiana, quizás es más fácil verlo aún. Y esto se podría ver, por ejemplo, nosotros estábamos pensando con Camilo que cuando Trump dijo esa maravillosa frase de desinféctense, o sea, si quieren desinfectarse, tomen cloro. Y gran parte de la comunidad estadounidense ingirió cloro, ¿no? Siendo que es tóxico y que en la botella tiene una calaverita. Tiene una calaverita que dice no consumir, diluir, no sé, 202 ml en 5 litros de agua, etc. Y tomándose se muere igual. Claro. Claro, punto. Probablemente. Y el problema es que, claro, esa gente pensaba y de alguna manera, si uno se pone en el lugar y uno dice, claro, el cloro desinfecta. Claro, la premisa es el cloro mata virus y bacterias. Y de paso... A ti también. A ti también. Y justamente lo que comentábamos en el video y el síndrome de Dunning-Kruger no es
no saber, es saber muy poco de algo. Y extrapolar que ese conocimiento basta como para resolver el problema. El tema del cloro es un tema muy complicado porque a medida que avanzó el tema del coronavirus, a mí me llegaron mensajes, conocí mucha gente. Yo creo que los grupos de WhatsApp, probablemente los papás llegan a eso, oye, hay que tomar no sé cuánto de cloro, un compuesto de cloro, etcétera, que era una especie de remedio milagroso, como desconocido por los científicos. Y como también comentaba con la Caliente grabar este podcast, es muy loco que pase eso, porque en estos momentos hay comunidades de cientos de científicos, probablemente los mejores en su disciplina en el arte de buscar una cura para el coronavirus, trabajando en las mejores condiciones en Rusia, en Inglaterra, en China, y no han podido descubrir en la actualidad una vacuna que sea contundente o un remedio contundente específico y que solucione el problema del coronavirus. Pero de repente parece que una persona, simplemente con decir que hay que tomarse unas cuestiones con cloro, le ha ganado a todos estos científicos. Claro. Y por ejemplo me estaba recordando que a mí me gusta mucho todo el tema del cuidado de la piel, etc. Y de repente en el grupo de curso de mi amiga del colegio, dicen como que hacen sus cremas y todo eso y le echan gotas de limón. Y yo no soy ninguna experta, pero veo hartos videos, etc. Y el limón puede llegar a quemar la cara porque es demasiado ácido. O sea, tú estás en la segunda parte del efecto. El ascenso. Quizá, no sé, porque no soy científica, etc. Pero en el fondo, las cosas que uno compra en la farmacia, o no solamente en la farmacia, obviamente hay productos mejores y otros peores, etc. Pero en el fondo, cuando dice que tienen vitamina C y que son antioxidantes, etc., son productos formulados para tu cara por científicos, por químicos, por no sé, etcétera, que tienen preservantes que ayudan a que no se llene de hongo o cosas por el estilo y que no quemen tu cara y que además provoquen el efecto que tú quieres, que es antioxidante y cosas por el estilo. Entonces, hay mucho también en la cotidianidad haciendo estos menjunjes. Claro, que es saber, pero saber poco. Claro, en el fondo intuir que, o sea, no intuir, pero que la vitamina C es antioxidante, o que tiene vitamina C, el limón, entonces le voy a echar limón. Y por ende me mejora, y probablemente va a terminar con su piel peor que... Y aparte estas cosas tienen antioxidante o vitamina C al 0,9, claro, por ponerle un punto, y tú te echas un limón en la cara y eso es como al 100%, o sea, si uno le echa una gota de jugo de limón, por ejemplo, algo que tiene en general, no sé, 3 gotas o 4 gotas, eso es más de un 0,5% o 0,15%. Claro, entonces justamente yo creo que es un buen ejemplo del síndrome de Dunning-Kruger. Yo doy fe de que la Cali es una persona que estudia mucho el tema de la piel, las cremas, la belleza coreana y todo eso, y entre más uno estudia, más se da cuenta que no sabe. Y que la mascarita de palta y que el huevito en el pelo al principio parecían una buena idea, cuando uno sabía menos, y a medida que sabe más uno diciendo... Parece que no es tan buena idea. O sea, la palta y esas cosas no van a ser nocivas. Yo creo que es nocivo el efecto con el limón, por ejemplo, que es un corrosivo para la piel. Claro, con la palta no pasa nada. Quizás se te pone la piel grasosa, que tampoco es el efecto que... buscado. Claro. Pero yendo también a otras áreas... Ahí voy a contar como un detalle simplemente... Ustedes saben que mi tema que me dedico yo y que nunca lo hablo en los podcasts ni en filosofía es la filosofía política. Y era porque a mí siempre me interesaba la política. Y a medida que me hago más viejo, menos sé de política. Quizás sé más, pero sé menos de política. O sea, cuando tenía 15, 16 años, estaba en el colegio, así como toda la fase revolucionaria que es típica de la adolescencia, el colegio y todo eso. Me parecía que una persona que sabía mucho de política... Me acuerdo que me encontré en esos tiempos con la frase de Aristóteles que es muy dura, que dice: los jóvenes no son buenos para la política, son buenos para la geometría, las matemáticas y las cosas teóricas, tenemos como mente para eso. Dijo, pero no son buenos para la política porque se necesita experiencia, se necesita un conocimiento un poco vivencial, haber estado hartos años en este mundo para cachar cómo funciona el mundo en la práctica. Y dice, esta cuestión, ¿cómo puede ser esto? No, y no sé qué. Y yo estaba profundamente enojado con Aristóteles porque me sentía pasado a llevar, porque era joven y me sentía como una persona con conocimiento de política increíble. Yo creo... podría haber sido como César Borgia. Claro. Pero en la actualidad, después de haber leído todo ese libro de Aristóteles y de haber leído, yo creo que de lo mejor que hay en la filosofía política, entonces Leviatán, a Rousseau, Locke... Me da rabia Aristóteles, igual que Sócrates. ¿Qué?
Porque son muy sensatos, pero al mismo tiempo no dicen todo y no dicen nada. En ese sentido yo soy más moderna, me gusta más la receta. Como hay que hacer tal y tal y tal, un grado, hay que echarle 3 gotitas de maldad. Ya, con Maquiavelo. Claro. Entonces cuando uno lee a Montesquieu, a Tocqueville, como Tocqueville. tú dices, Tocqueville, tú te das cuenta cuando te lees esos libros que uno no cacha nada de filosofía política. Sabe más, obviamente, cuando empezaste a leerlo. Yo creo que sé mucho más que hace muchos años en mi vida. Pero cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Yo no puedo ya dar ningún panorama. Así como que es tan compleja la situación que ya no puedo decir, oye... Por eso ahora que está de moda todos estos temas de Byung-Chul Han y Zizek y el fin del modelo, el fin del sistema por el coronavirus, yo digo, ya, yo lo entiendo, todo eso, pero... Se cayó el Imperio Romano. Claro, es una situación demasiado compleja. Después de leer mucha filosofía política y estar leyendo todos los días columnas de este tipo, cuando la gente pregunta qué va a pasar, yo digo, no lo sé, realmente no lo sé. O de repente cuando uno lee un filósofo y dice, ya, no, sí lo entiendo perfecto, y después uno lo vuelve a leer y lo vuelve a leer leyendo papers complementarios acerca de qué dicen, qué dice realmente, no sé, Descartes en la meditación 3, no sé qué, en el argumento ontológico. Que todavía no es el argumento ontológico, no sé qué, pero ya, después uno lee otro paper y que dice y argumenta también muy bien de por qué no dice eso, sino que dice esto otro, y al final uno dice como... Claro, ¿cuál de los dos es? Como sé más que cuando empecé esto. Pero al final no sé qué dice Descartes. Pero claro, desconozco ahora, antes estaba más seguro de lo que sabía. Claro. Ese es el tema, uno está... Energía, no sé qué. Claro, uno dice, ya sé Descartes, pienso, lo existo, y un par de cosas que parece que uno lo podía en 10 minutos entender qué es lo que está diciendo Descartes. Pero cualquier persona que se dedica mucho tiempo a Descartes o que lee las meditaciones con una profundidad, se da cuenta que es toda una vida darle vuelta al asunto, sí. Y aún así no tener la respuesta que uno buscaría. Bueno, y eso es propio de la filosofía. En eso se junta el síndrome, el efecto Dunning-Kruger con el de Sócrates, porque Sócrates era más o menos consciente de la situación que nosotros estábamos hablando, porque era filósofo él y tenía más o menos conocimiento de la situación, y se da cuenta que a medida que uno profundiza en ciertos temas, en especial los temas filosóficos metafísicos, más se va a dar cuenta de que no saben. A mí, perdón, me acabo de acordar algo, pero es que estaba pensando en Descartes. Y no solamente en Descartes, sino en la filosofía y la gran admiración que siento hacia ellos, porque los grandes filósofos de la historia pensaron palabra por palabra, no dieron puntada sin hilo. En el fondo, cada palabra que usaron no fue casualidad. Ninguna. Eso, aunque ustedes no lo crean, eso es brutal, eso es increíble. Y el problema, el problema, pero en el fondo eso debe haber tomado mucha cabeza, mucha. Y ahora me estaba acordando que tuve que decirlo, que esa canción de Robbie Williams, ¿no? ¿Robbie Williams? ¿Cuál? Sí, Robbie Williams. I just wanna run. DJ. Sí, Robbie Williams sacándose las carnes. No, sí, la escribió como en 15 minutos. Bueno, pero está ese video de la canción de Evangelion, el opening, que es muy bueno y todo eso, pero fue un trámite, así como me siento acá a las 9 de la mañana y saco mi... Bueno, pero... A mí no me gusta mucho Evangelion, no... Es un problema tuyo, ¿no? De Evangelion. La canción es buena. Claro. Me acuerdo que decía, a uno puede no gustarle o no un cantante, puede no gustarte una banda, pero por ejemplo en el caso de Pink Floyd, si no te gusta Pink Floyd, no es problema de Pink Floyd, ya no es cosa de gusto. Perdón por defender Pink Floyd. Yo creo que hay algo diferente. Yo creo que una cosa es gusto, que por ejemplo es muy legítimo que a alguien no le gusten los Beatles, por ejemplo. Ya. Pero de ahí a decir que los Beatles son malos, ese es otro, sí. Eso no es el efecto de Dunning-Kruger, eso es una deficiencia del gusto. Eso yo creo que eso es todo un podcast diferente, analizar lo que es el buen gusto, porque siempre está esa división. Claro, pero es que en gusto insisto, los colores. Sí, no, pero insisto, si a alguien no le gustan los Beatles, pucha, está bien, o sea, como que no te entiendo, pero bueno. Claro. Pero decir que son malos cuando cambiaron la historia de la música, y probablemente no solamente de la música, y además que exploraron muchos estilos diferentes, etc. A mí me parece una... No sé cómo decir una palabra. Yo creo que podemos hacer un podcast de eso, porque para mí es un tema muy interesante.
cuando este es simplemente un highlight, así como un spoiler de lo que será ese podcast si un día se graban. Nosotros tenemos como 50.000 podcasts en la lista de cosas por grabar, pero vamos a hacer entonces un día uno de Gadamer donde él hace una idea sobre el buen gusto, porque ahora el gusto es algo relativizado, en el sentido de que algo te gusta a ti, algo me gusta a mí y es totalmente diferente. Pero eso nos problema del mundo contemporáneo relativista, pero el buen gusto siempre fue un parámetro objetivo. Y por eso hay un buen gusto en la comida, un buen gusto en el arte, que se perdió hace un siglo o poquito más. Lo siento, ya no vamos por las ramas, pero si les gusta ese tema del buen gusto y la objetividad en el arte, Gadamer, Verdad y Método se llama su libro. Qué pasada de libro, increíble libro. Pero volviendo a este tema, reconectando de nuevo con todo el tema de Dunning-Kruger, el año 2017, si mal no me acuerdo, ustedes googlean y ven las cosas más buscadas en Google, apareció el tema del efecto Dunning-Kruger como en las búsquedas internacionales, porque se asocia a un evento evidente que fue la elección de Trump. Y pasa algo muy interesante. La elección de Trump es una cosa para darle demasiada vuelta, pero yo creo que mucha gente también le puede pasar con los presidentes de su país. Si usted está desconforme, si usted está conforme a decir la democracia habló, si usted está disconforme a decir la democracia se equivocó, y claro, cada uno va a buscar los mecanismos de defensa interno como para poder salir de la situación, pero para lamerse las heridas. Claro, la gente se preguntaba cómo la gente normal elegía o cómo la gente podía elegir a Donald Trump, que es pongámoslo en macro. Y alguien probablemente salió con la idea, miren esto, lo que pasa es que el síndrome, o sea, el efecto Dunning-Kruger, una cuestión que se estudió en 1999 y que, como ya lo comentábamos, a menos conocimiento de un tema, uno parece tener más experticia. Entonces, la tesis yo creo que estaba ahí era que entre menos uno sabe de política, más sensato parece elegir a Trump. O sea, entre menos conocimiento tenga la gente que vota de política y de lo que hace un político y de las cosas que tiene que hacer, esa gente tiene muchas más posibilidades de elegir a Trump por sobre un político real. Como Kanye West. Claro, que también una discusión que vamos a ver si sale elegido. Y por eso, durante ese tiempo, el 2017, se volvió una especie de moda esto, el síndrome Dunning-Kruger. Perdón, sigue siendo síndrome, el efecto Dunning-Kruger. Y ya ahí yo tenía más o menos la idea de cómo, cuando lo escuché por primera vez dije, esto es lo que le pasó a Sócrates, de un modo u otro. Esto es un poco lo que se enfrentaba Sócrates. Claro. Y eso es más o menos lo que hicimos en el video, pero sabéis que yo acá incluiría matices interesantes. Yo no creo que sea tan igual. Sócrates era tan pesado. Yo creo que era pesado. Sí, debe haber sido muy pesado. Yo creo que debería ser un troll. Y sus interlocutores siempre fueron muy simpáticos. Por lo menos los diálogos, como que no hay ninguno que... ¡Ja! Sócrates. Así como... Bueno, esta es una total discusión. Ahí hay dos puntos muy importantes, porque los diálogos en escrito por Platón, a quien le mataron al maestro por culpa de los sofistas. Entonces el sofista siempre está en una posición bastante mediocre en todos los diálogos de Platón. Y otra cosa... como todas las personas que increpa a Sócrates. Claro, porque al final es una ficción filosófica, y probablemente los sofistas hubieran defendido mejor. No creo que hubiera sido una situación tan como la escribe los diálogos de Platón. Y hay otro efecto también muy interesante que esto lo dice Zizek en un libro, que a medida que uno va leyendo los diálogos de Platón, desde lo más nuevo hasta lo último, se da cuenta que la posición de los sofistas va disminuyendo totalmente, hasta el punto en que en los diálogos más tardíos el sofista solo se remite a decir ajá, de acuerdo, no estoy de acuerdo, así es Platón, o sea, así es Sócrates. Eso lo dice Zizek para decir como que la filosofía, hay un ideal romántico, uno siempre conversa en la filosofía de que la filosofía es un diálogo, o sea, uno va esgrimiendo un argumento, otro el otro, y así nos vamos acercando a la verdad. Zizek dice, olvidémonos de eso, si la filosofía, lean a Platón, o sea, el último diálogo es un ensayo, esa cuestión, un soliloquio, el tipo que está al frente tuyo responde cierto o no es cierto y se acabó. Claro, pero igual... En el diálogo del sofista, bueno, hay toda una discusión también acerca del orden de los diálogos y qué diálogos efectivamente pertenecieron a Platón o no. Pero hay un diálogo que es más o menos canónico, que está en Platón casi tardío, que se llama El Sofista o Del Ser. Y claro, efectivamente es un monólogo, pero yo creo que, claro, Platón no les puso el título precisamente, pero
pero es acerca de la verdad en la palabra del sofista. Si se animan a leerlo, léanlo. Es muy bonito. Y ahí como volviendo un poco al tema específico de Dunning-Kruger. No, de solo sé que nada sé, porque estamos acá pimponeándonos con el tema. Vamos a los datos así como secretos. Secretos que esto no lo sabe mucha gente, pero Sócrates nunca dice, el personaje Sócrates nunca dice textualmente solo sé que nada sé o solo sé que no sé nada. Claro, cuando ustedes en una pregunta trivium les pregunten ¿quién dijo solo sé que nada sé? Ustedes digan nadie. No, pero está ahí arruinándole el trivium. Claro, ahí van a perder, probablemente les digan Sócrates. Claro, o sea, eso es el síndrome Dunning-Kruger, perdón. Sí, porque dice, ¿quién dijo solo sé que nada sé? Por supuesto que Sócrates, y usted ganó y a efecto práctico ganó la pregunta. Quizás el traductor en una nota al pie. Claro, pero el punto que queremos llegar ahí es que efectivamente Sócrates nunca dice solo sé que nada sé en ningún diálogo de Platón. Esto lo sé porque preparando el video quería ver si en un lugar lo decía textualmente, y resulta que, como comentábamos, toda esta reflexión del solo sé que nada sé, que la idea al final es una especie de eslogan, un leitmotiv que está en la Apología de Sócrates. La Apología de Sócrates se puede remitir a la idea de que Sócrates no solo sabe que nada sabe. En simple le pasa lo mismo que a Maquiavelo. Cuando uno dice el fin justifica los medios, uno dice en qué parte de El Príncipe de Maquiavelo dice esto Maquiavelo. La respuesta es que en ninguna parte lo dice eso. Según yo, eso lo dice Napoleón en una nota que hizo al lado en El Príncipe, tomando apuntes y rayando el libro, como me escuchó a mí Napoleón. Dijo, le voy a hacer caso a la que voy a rayar mi libro acá en el campo, en Waterloo. Waterloo dijo, no, avancen ustedes. Me congelo, avancen ustedes, yo tengo que escribir acá en el libro. Ay, perdón. Qué gran personaje. Según yo, Napoleón es como Voldemort. Terrible. Le falta nariz. No, terrible, pero asombroso. Pero, no sé si esas eran las palabras de Flaubert. No, Ollivander. No sé si eran las palabras concretas, pero bueno, de nuevo. Yo solo he visto Harry Potter en películas y porque la Cali me ha dicho veamos Harry Potter. Y no soy una persona que disfrute la experiencia de Harry Potter. Pero volviendo un poco a ese tema, en la Apología de Sócrates, uno podría leer varios pasajes. Nosotros ahí lo citamos, el 20 me parece, entre el 20 y el 21. Entre esos lugares dentro de la Apología, uno lo lee y uno levanta la cabeza y va a decir, en resumen lo que está diciendo acá es que solo sé que nada sé. Pero efectivamente Sócrates dice, me parece que no sé de estas cosas. Nunca es como una cuestión, porque lo comentábamos con la Cali, esto es paradójico, es una paradoja el solo sé que nada sé. Yo creo que a todos los... Perdón, pero antes, una aclaración. Platón, no, lo que dijo Camilo 2021 no son las páginas de la Apología, sino que es el modo de citar a Platón, que tiene que tener unos numeritos al lado, en el fondo iba por parágrafo, por frase, etc. Y van 31A, 31B, 31C, así. Y a eso se refiere. Claro. No, o sea, en el fondo, si quieren verlo y tienen una copia de la Apología, y quizás no una copia que está muy bien, pero no es una copia canónica, no vayan a la página 20. Claro, no va a encontrar la página 2021. Claro. Eso en resumen lo que decía la Cali es que hace un par de décadas atrás, varias décadas atrás, un alemán dijo, vamos a organizar todo esto. Me aburrí, mierda. Claro, dijo, vamos a hacer página 1A a la izquierda de él, 1B a la derecha de él, luego 2A a la izquierda de él, y así puso todas las obras de Platón hasta llegar a la página 1000. Pero es muchísimo más fácil citar, es mucho más concreto. Y le puso a cada línea un número, por si acaso. Entonces, por eso, cuando nosotros citamos, en vez de citar tal libro, hicimos Platón lo dicen en Platón 20E. Lo que estamos diciendo es que en esa obra del alemán, que se convirtió en la obra canónica, y todas las buenas obras son una copia de ella, va a tener un numerito que es la 20, que va a decir que era la página 20, y la E va a ser que la letra, o sea, la línea E, A, B, C, D, E, y usted podría encontrar esa misma frase que yo estoy comentando en cada una de las obras de Platón, en cada uno de los idiomas, mientras esté bien traducido. Claro.
eso fue un pequeño break como académico. Y eso ocurre en la obra de Platón, en la Apología de Sócrates. Y me parece que en el Menón también hay una idea de que dice, estoy parafraseando, no lo recuerdo porque tenía mi apunte en otro lugar y no lo traje, pero decía algo así como, nosotros empezamos a dialogar y ahora por lo menos estamos de acuerdo en que los dos no sabemos nada, que es como lo que estábamos discutiendo recién. De nuevo es la idea de que podría resumirse en solo sé que nada sé. Yo hice la tarea innecesaria totalmente de buscar en todos los textos de Platón, en todos sus diálogos, en qué lugar, porque yo tenía la idea, y ahora creo que estaba totalmente equivocado, de que Sócrates textualmente decía solo sé que nada sé, pero decía solo sé que nada sé respecto a la naturaleza, entiendo a la ciencia, la naturaleza, la física, o sea, la palabra física. Tenía esa idea, yo estaba medio loco esos 2 días porque no encontraba ninguna parte donde salía esa expresión, y parece que erradamente yo estaba pensando en una frase del Teeteto, donde dice: de armonía no sé nada, dice Sócrates. O sea, dice algo así como de armonía nada sé. Eso es lo más parecido a lo textual que podríamos encontrar en ese pasaje. Está refiriéndose al tema de la música, la composición musical, que no lo culpo. Probablemente muchos de nosotros no conocemos muy bien de armonía. Y aún así, en lugares como en República 3 o República algo, no recuerdo, no tengo el apunte específicamente, está de nuevo esas reflexiones de no sé respecto al tema de la justicia, no sé nada, pero a la vez es increíble la cantidad de lugares donde Sócrates afirma saber cosas. Por ejemplo, en una parte, me parece que en el mismo, en la misma apología hay una parte, y otros textos hay, donde Sócrates dice: sé que soy bueno, reconociendo cuando una respuesta es satisfactoria, diciendo así, la única cosa que sé es reconocer una buena respuesta, diciéndole que básicamente nadie le da una buena respuesta. Que claro, si él no sabe, es muy interesante, porque si realmente no personaje más pedante. Si él realmente no sabe nada, no tendría la capacidad de reconocer una buena respuesta, porque como Sócrates o Platón es inteligente, dice, no es que no sepa nada, por lo menos sé reconocer una buena respuesta. Entonces se mantiene dentro de ese juego. Entonces, en resumen, para la gente que no está escuchando, si usted se mete a los textos, todos los textos de Platón escritos sobre Sócrates, no va a encontrar en ningún lugar efectivamente que Sócrates diga la expresión solo sé que nada sé. Y esto vendría a ser una especie de refrán que sintetiza el pensamiento de Sócrates, el Sócrates platónico, y que probablemente aparezca en la Edad Media, porque las primeras dataciones del texto yo las vi en latín, y luego del latín es traducido al griego koiné. ¿Tú qué recordabas, Cali? El griego de Platón y Aristóteles. Entonces, eso como algo interesante y totalmente inútil. Son secretos detrás de la filosofía. Y eso, pues, hashtag muchas gracias, hasta luego. No, mentira, todavía no, lo siento. Ustedes pensarán que tomé mucho café hoy día, pero no. Sí, me tomé un tazón. Perdón, ya. Y claro, en el fondo, el efecto Dunning-Kruger se mide o postula una cierta proporción que no proporción, pero ¿cómo se llama? Como un esquema, no es un gráfico. Un gráfico, gracias. Donde está primero, a mayor ignorancia acerca de un tema, mayor conocimiento se cree que se tiene, o un alto grado de conocimiento. En resumen, ya vi un video en YouTube, sé totalmente de esto. Claro. Y luego estaría se descubre realmente un cierto contenido, etcétera, relacionado con el tema, y ahí la gente dice, oh, no cacho nada, y ahí caen como en un vacío de conocimiento, y ahí piensan que son ignorantes respecto al tema, etcétera, etcétera, hasta que luego empieza una cumbre real de conocimiento, que es una cumbre. Es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo, en el fondo. Ese conocimiento probablemente nunca abarque la totalidad de un tema. Yo creo que la mejor representación de esto es para cualquier persona que ha tenido que hacer una tesis de licenciatura. Que al principio uno parte con la tesis, con cierta idea, dice, ya esta idea está en este autor y por eso voy a dedicarme a esto. Como yo. Como tú. Y como yo. Pero que a mí me pasó lo mismo. Uno dice, ya, pero este tema es claro, facilito, transparente, y con esto hago la tesis en un rato y me voy. Por ejemplo, a mí me pasó que yo iba. En el caso, por ejemplo, a mí me pasó
que yo tenía en mi mente yo estaba segura de mi tesis y del resultado de mi tesis, lo cual no es una buena aproximación para ningún trabajo investigativo porque es tendencioso. En el fondo tú vas a buscar o intentar formar los conocimientos. Por supuesto que a medida que más conocimiento vas teniendo, vas más leyendo, etc., te vas dando cuenta que no te calza y no te puede hacer calzar, pero de repente la cabeza dura como yo, como que intenta hasta que uno dice, las cagué nomás, o sea, como no era así, no lo entendí bien desde el principio y de alguna manera uno tiene una disposición porque uno cree que sabe algo que realmente no sabía. Entonces el deshacerse de ese supuesto o pseudo conocimiento yo creo que es lo más difícil para luego poder emprender un camino de algo de conocimiento, aunque sea vago, pero en el fondo uno sabe, no, esto no es lo que dice tu autor. Y uno tiene que ser humilde, muy humilde intelectualmente para llegar a eso, y eso es relativamente fácil cuando uno está en una tesis. Yo estoy pensando en el caso de los terraplanistas. Cuando tú eres terraplanista, en verdad tú estás basando toda una vida bajo un cierto sistema, porque no es simplemente que uno cree y se acabó, no, probablemente estáis basando un modo de vida, un estilo religioso, una forma de entender el mundo bajo esos supuestos. Y a medida que te vas encontrando con evidencia en contra de tu tesis, te es muy difícil aceptarla, ya son efectos psicológicos, porque de cierto modo tú estás atacando tu ser. Eso es un tema que lo he conversado varias veces, a mí me interesa mucho, porque hay algo acá que no se ve en los diálogos socráticos, que parece que los diálogos socráticos, la idea que uno tiene de la filosofía clásica en Platón, o la idea que nos dan en el colegio, es que uno puede deshacerse de las ideas con simplicidad. Es decir, uno tiene un argumento, piensa una cosa, alguien le dice, mira, esa cosa no es así, y dice, es verdad, no es así, y cambia uno totalmente. Pero generalmente las ideas tienen una relación, no quiero poner palabras muy difíciles, pero una relación ontológica, es decir, están conectadas con nuestro ser mismo. Claro, con una forma de ser, con una forma de pensar. Entonces, yo creo que se explica bien desde la religión. La persona que cree en una religión no cree simplemente y bueno, yo creo así como me cambio de ropa, así como que se pone ropa encima. Hay un autor que postula que es la forma simbólica. Claro, Cassirer. Sí, que en el fondo es una forma de estructurar el mundo y que efectivamente uno estructura el mundo según, bueno, es que es todo un tema también de nuevo. No es Dunning-Kruger. No voy a entrar a explicarlo, pero en el fondo no es como, yo tengo esta creencia, tengo esta fe, sino que es todo el mundo, toda tu visión del mundo en general se estructura en base a, no sé, lo bueno y lo malo. En este caso que hay ciertas implicancias que hacen que la Tierra sea plana, claro, o cosas por el estilo, pero no es tan simple como una opinión o claro, como una creencia, sino que es... Y eso... La mente está estructurada de manera tal que su proyección sobre el mundo los hace verlo como un todo que... calza en esa... Que calza y que el mundo... o que la Tierra en el fondo, pero que la Tierra es plana. Pero la Tierra siendo plana está inserta dentro de toda esta estructura del mundo. Y eso yo creo, la forma más evidente de verlo es la política. Cuando alguien tiene una idea política, no es simplemente que piense esto es mejor o esto hay que hacer con los impuestos. Tener una idea política o pertenecer a una corriente política o identificarse es ver al mundo de una cierta forma, es entender al ser humano de cierta forma, entender las comunidades de cierta forma. Entonces para la gente cambiar de idea política no es simple, no es porque realmente es deshacerte de tu identidad. Y si hay algo, esto le digo más desde la psicología que de la filosofía, perdónenme todos los psicólogos que no son expertos ni acá, pero parece que nuestra identidad se juega en las cosas que nosotros creemos. O sea, que una persona creyente deje de creer no es simplemente, como dije, como que se cambie ropa, es cambiar la configuración del mundo y es una muerte del yo de cierto modo. Entonces esto pasa con la idea, y si uno lo dice, oye, es tan difícil verlo en una tesis que al final es un trabajo académico, técnico, no sé qué. En la vida diaria nos pasa profundamente eso. Nosotros nos configuramos la idea del mundo, agarramos las cosas que parecen alimentar las ideas que nosotros ya tenemos y tendemos a ignorar la idea de las tesis que parecen contrariarlas.
o ridiculizarla o lo que sea. Claro, yo estaba pensando en el experimento de este caballero cuyo nombre no recuerdo, por allá del siglo, no sé, XVI, XVII, incluso quizás antes, que quería probar la teoría de la generación espontánea. Científicamente, probarla. Hicimos un meme de eso que le fue re mal. Gracias. Vayan a verlo y denle like. Denle like. Quería probar la teoría de la generación espontánea. ¿Y qué pasó? No le resultó. Entonces después primero había intentado con un frasco completamente sellado, entonces después de darse cuenta que, a la dura en el fondo, que no era lo que él creía, y no solamente él, porque la teoría de la generación espontánea era algo más o menos establecido. Miles de años. Sí, en la creencia popular. Y lo decían los sentidos. O sea, usted cerraba un granero y después iba a ver y habían ratones comiéndose las cuestiones y tenían cerrado el granero. Entonces tenían que salir de la nada. O sea... Claro, y este experimento había puesto un poco de carne cruda en un frasco y luego lo selló completamente. No sé qué le había hecho, no recuerdo bien. Pero no se generaron larvas ni nada por el estilo. Y luego... lo había dejado, por ejemplo, 2 semanas o algo así. Y luego prueba con 3 frascos distintos y se dio cuenta que solamente en los que tenían ciertos filtros o cosas por el estilo. Es un experimento muy interesante. De igual manera, también antiguamente se creía en la existencia del flogisto, este compuesto químico que... el compuesto químico que en el fondo argumentaba o validaba el incendio de las cosas, que era la combustión. Porque no había una forma de explicar la combustión a través de un proceso químico. Claro. Entonces algo había dentro de las cosas que hacía que se quemaran. Claro. El problema es que esa gente tiene estas cosmovisiones, etcétera, pero y en el intento de probar a favor su hipótesis se dan cuenta que no era así y tienen que entender, y en este intento de explicar la naturaleza de las cosas empiezan a desarrollar estos experimentos que les arrojan resultados completamente diferentes a lo que ellos pensaban que iba a salir. Entonces ahí se emprende de nuevo la cumbre del aprendizaje. Y como decimos, no es no tener conocimiento, sino es no tener un conocimiento completo. Claro. Eso es... Hay un documental en Netflix que se llama Behind the Curve, más allá de la curva. Yo se lo recomiendo porque a mí me gusta mucho, porque más que lo que dice es entender la forma en que piensan los terraplanistas. Y claro, había un tipo que decía, los científicos dicen que la Tierra se va moviendo por el espacio no sé cuántos millones de kilómetros por hora, o vamos girando sobre nuestro propio eje no sé cuántos millones de kilómetros por hora. Y el tipo decía, pero yo miro para afuera y los árboles parecen no estar doblando, yo no siento que me estoy moviendo a esa velocidad, debe ser falso. Y cualquier persona que ha tenido una clase medianamente simple de física en el colegio conoce el concepto de la inercia del movimiento. Y yo se lo compré una manera más simple. Si usted se sube a la micro o al bus, lo que sea que lo lleva a su trabajo, colegio, lo que sea, mientras el bus se esté moviendo, salte. Yo eso lo hacía cuando chico en los lomos de todo. Mala historia. Pero el punto es que cuando usted salta en una micro, usted va a notar que no se va para el fondo de la micro, porque usted no está pegado al piso. Usted se está moviendo a la misma velocidad que se está moviendo el vehículo. Entonces al saltar, de cierto modo está saltando con el vehículo al mismo tiempo. Cuento corto, es algo evidente por los sentidos. Cualquier persona en física lo ha notado. Aunque se dan cuenta, o sea, de ir profundizando en ciertas nociones físicas relativamente básicas, ya empiezan a desmontar algunas preconcepciones que tendrían la idea, por ejemplo, estos terraplanistas. Entonces yo encuentro un gran documental porque va mostrando justamente así, como decir, si la Tierra es curva, como algunos dirían ellos, ¿por qué yo al mirar hacia el horizonte no veo que los edificios se hunden? Bueno, resulta que la Tierra es muy grande también, entonces la curvatura de la Tierra es muy difícil de apreciar en una perspectiva baja, etcétera. Entonces, es muy interesante ver que no es gente que no piense, es gente que piensa, pero piensa mal, pero piensa efectuosamente o le faltan argumentos. Ya como para ir cerrando, ya hicimos lo que queríamos hacer, explicarlo, el tema de Sócrates, solo sé que nada sé. Le dimos un par de vueltas otra vez al tema de Dunning-Kruger y a toda esta cuestión de que la gente entre más ignora un tema parece estar más confiada de sus conocimientos, y eso uno lo ve así como, si ya sé todo lo que hay que hacer,
ya sí voy a cambiar la electricidad de la casa solo. Eso es típico, como típica historia así del voy a arreglar esto y al final no podía arreglar eso, ¿cachai? Y dejar las cosas peor generalmente. Y algunos tips simplemente para esta situación. Yo anoté 2. Y primero, siempre pedirle ayuda a las otras personas, porque uno nunca sabe cuando uno está cayendo en el síndrome, o sea, perdón, otra vez, en el efecto Dunning-Kruger, como dice la tesis. Cuando uno cree que sabe todo y... Claro, uno en verdad, pero es que esa es la peor, y eso, para conectarlo, porque Sócrates dice, solo sé que nada sé, reconoce su ignorancia, y eso lo pone por sobre sus contendientes intelectuales. Pero ¿cuál es la tensión que hay? Los otros no saben que no saben. O sea, realmente no tienen conciencia de su ignorancia. Entonces no es como una situación en que uno diga, ya sabí que en verdad no sé. Porque yo no sé, yo podría hablar eso de la biología, la química, la física, cosas así, cosas que a mí me gustan y uno ve y estudia. La defensa de esas personas, Sócrates no les preguntaba, oye, no sé, cómo están estructurados los músculos de la mano. Ah, sí, claro, porque Sócrates también no era amable, entonces no les preguntaba las cosas más simples, les preguntaba cosas. El problema es que, claro, yo creo que Sócrates... Le preguntaba cosas más abstractas, entonces... Y difíciles, pero también le preguntaba a personas que deberían ser expertos en ese tema. Esa es mi... Bueno, pero vamos a entrar a discutir acerca de la bondad de Sócrates. No, porque Sócrates le dice, ya, vamos a ver qué es la valentía. Y a qué le preguntamos cuál es la valentía, y se vamos a preguntarle a los soldados qué es la valentía. O sea, me parece que estas personas deberían ser expertas en este tema. Y los soldados también dicen, mira, la valentía es hacer esto. Y dijo, ya, pero eso es un acto valiente, pero no es la valentía. Y parece que estos tipos que supuestamente deberían ser expertos en valentía no eran tan valentía. Pero yo entiendo tu punto, porque igual no es como hacer un pan. Claro, igual... pero es que además tú cuando, o sea, si yo te pregunto, no sé, si le pregunto a alguien, ¿notas algo diferente en mí? Ahí estáis cachando el tiro también que la pregunta es tendenciosa, pero no sabías a dónde quiere llegar, ¿cachai? O sea, como, ya, ¿y qué digo? Así como... Ya, pero yo totalmente de acuerdo, pero yo creo que Sócrates castigaba el hecho de que la otra persona creía saber. Yo creo que ese es el punto de Sócrates, o sea, ahí, o prestándole ropa, como se saca en chileno a Sócrates, o sea, dándole argumento a él, poniéndome a su lado. Yo creo que Sócrates dice, mire, si a mí no me molesta que la gente no sepa, y también sé que mis preguntas son difíciles, solamente quiero ir a molestar a la gente que dice saber, y les voy a mostrar que estos tipos en verdad no saben. Sí, pero es que él dice que ellos creían saber. Pero además de eso, por otro lado, si tú preguntas ya, no sé, vamos como por la división, vamos. ¿Qué es la valentía? ¿Se puede dividir en actos valientes? No sé qué. Y ahí va guiando la conversación hacia donde Sócrates quiere llegar, porque como dijimos anteriormente, hay que ser consciente que los diálogos platónicos no son realmente diálogos, sino que son monólogos. Entonces, sí, por supuesto, no lo sé. Y también son como cómics, en el sentido que los buenos siempre ganan. O sea, no es que siempre Sócrates gane, pero están estructurados de un modo en que Sócrates salga bien parado. Claro. Sí, pues porque también hay que comprender que era el maestro de Platón, un maestro muy influyente. Y esto tampoco es una deficiencia, porque Platón nunca te dice, es que yo tampoco estoy haciendo un texto histórico ni contándote algo que pasó ayer. Esto es un diálogo que inventé yo y es tan válido como Shakespeare haciendo Hamlet y es tan válido como Víctor Hugo haciendo Los Miserables. Sí. Como todos esos matices. Pero sí, efectivamente eso. Bueno, estaba también el caso de cuando le pregunta acerca de, me parece que era el teorema de Tales, a un esclavo. Pero es otro tema totalmente discutible. No, era de los ángulos pitagóricos. Del triángulo, sí. Que lo saca a un esclavo y le dice, mire, ve que todos al final venimos al mismo lugar y que es la reminiscencia. Claro, pero en el fondo le dice, pero en el fondo ese ejemplo es como, pero si tengo dos líneas que son perpendiculares. Que caen de manera, perpendicular. De manera recta. Claro, y que forman un ángulo de 90 grados. ¿Acaso no habrá una línea que sea proporcional? Que no, en verdad no me recuerdo, tendría que
pensarlo un momento y ahora en este diálogo concreto no puedo hacer el ejemplo. Pero claro, pero como que lo guía mucho el esclavo. Claro, y el esclavo dice, sí, por supuesto. Y Sócrates como, ¿viste que es un conocimiento que tiene que haber tenido de otra vida o de un momento anterior? Pero haga el ejercicio con un niño chico y si le hace muy buenas preguntas y acorralar al niño de modo que solamente puede decir tiene que ser así, va a decir, bueno, mi hijo de 4 años también puede hacer geometría. Claro. Reencarnó, una cosa así. Pero eso ya son otras discusiones de criticando a Platón. A Platón no, yo adoro a Platón, a Sócrates. Criticando a Sócrates de Platón. O sea, mi problema no es Stan Lee, mi problema son sus superhéroes. Algo así de tu tema. Podría ser. Es como lo que dice Steven Wilson Steven Wilson lo dice de Dream Theater. O sea, admira mucho a los músicos de la banda. La banda no, pero los músicos son muy simpáticos. Ya bueno, pero vamos cerrando porque ya llevamos como 1 hora en esto. Lo sentimos. Claro, en resumen, los tontos están más seguros de sus conocimientos que los inteligentes. Es un resumen bastante reduccionista. No, los tontos, sí, no. Es que eso no, además está mal dicho porque no son los tontos. A menor cantidad de conocimiento, más seguro usted estará de que puede resolver un asunto, más seguro está ese poco conocimiento que usted tiene. Y la forma en que funciona la vida, en especial la vida científica y filosófica, es profundizar en los temas. Y usted se va a dar cuenta que a medida que da un paso, más grande es el tema. Me acuerdo, Cali, que tú una vez hace mucho tiempo me dijiste que el conocimiento es como una playa, algo así como una isla. Y que a medida en que la isla se va haciendo más grande, la costa también se va haciendo mucho más grande. Yo nunca dije eso, yo digo que el conocimiento converge. De repente me di cuenta que las cosas que estaba estudiando en un ramo de historia, no sé qué, se relacionaban con justo lo que está, no sé, justo el ramo de Kant que había tomado. Entonces, claro, como que algunas cosas tenían relación, etcétera. Entonces, el conocimiento siempre suma. Yo el ejemplo de la isla, yo puedo decir que yo creo que me lo dijiste tú. Una reminiscencia. Claro, y si no me lo dijiste tú, no lo ha dicho nadie, que es el problema. Por eso, una reminiscencia. Tengo que atribuírtelo a ti. Bueno. Pero eso pasa a medida que uno tiene más conocimiento, mayor es el ámbito del desconocimiento. Usted ve un documental de History Channel. Yo no digo cosas tan profundas. Uno ve un documental de History Channel acerca del hoyo negro y uno dice, ya, ahora voy a dar una clase de hoyos negros, y se da cuenta que hay unos científicos con millones de cálculos, con muchos doctorados estudiando hoyos negros, y si usted le pregunta ¿qué sabemos de los hoyos negros?, probablemente le diga, aún no sabemos nada de ellos. Y le pudimos tomar una foto a uno. Claro, le sacamos una fotita a uno. Es otro tema para discutirlo, cómo se le saca una foto a algo que escapa a la luz. Pero eso es un tema que discutí en otros momentos, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, vamos cerrando. Y que de nuevo no somos científicos, entonces tampoco vamos a poder dar una respuesta concreta. Yo creo que la filosofía es ciencia, pero como dice el meme, es una conversación para la que no están preparadas muchas personas. ¿La filosofía de la ciencia? No, la filosofía es ciencia. Ah, sí, no, pero me refiero a... Claro, no somos científico, técnico, positivista contemporáneo. Positivista en el sentido de manejarnos con datos matemáticamente cuantificables y un conocimiento de una expertise respecto al cálculo para hacer ese tipo de ciencia estricta de la que habla Newton. Apenas somos... Y Husserl. Somos del otro científico... Otra el que rema con un bracito, ¿no? Claro, somos otra línea. A duras penas. Claro, como hay un ejemplo también de Platón. Somos muy platónicos nosotros, pero dice eso de estar en la tabla, como en el mar que nos azota. La tabla. Hasta la jaula. La segunda navegación. Un día haré un podcast de eso. Ya, chiquillos. Ya, pero sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Compártanos. Den like, vayan a ver el video en YouTube, síganos en el canal de YouTube, síganos en Instagram. La Cali hizo una cuenta en TikTok, pero no subió nada y quizá lo vayan a cerrar TikTok, entonces quizá no valga la pena hacer algo. Y estamos trabajando como siempre para ustedes, haciendo cositas lindas. ¿Qué más? Nada más. Eso sonó muy mendigo, pero está bien, si estamos mendigando. Bueno, somos muy buenos mendigos porque no ha ido bien, ¿ah? Bueno. Eso, pues hasta la próxima, y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del podcast y a los que no. ¿Para qué le voy a dar las gracias si no la van a escuchar? Ya, besito, chau, chau.